Muchas gracias por su asistencia en este evento. En los próximos minutos quiero yo comentarles sobre un tema muy interesante que tiene que ver con los aspectos médicos del autismo y su comorbilidad con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Para introducir el tema del día de hoy, como voy a mencionar el nombre de algunos medicamentos y también voy a mencionar algunas marcas de medicamentos, yo quisiera que al principio de esta ponencia yo les presentara una declaración de conflicto de interés. No existen relaciones financieras, laborales o de otra índole que puedan constituirse como conflicto de interés respecto a lo que se expondrá en torno al tratamiento del autismo en comorbilidad con el TDAH. El ponente no ha recibido beneficios en dinero, bienes, hospitalidad o subsidios de fuente alguna que tenga un interés particular en lo que se expondrá en esta presentación. En pocas palabras, no estoy recibiendo dinero, ni ningún tipo de estímulo, ni ningún beneficio de la industria farmacéutica para poder aquí hablar con libertad sobre medicamentos, tanto sus nombres genéricos como sus nombres comerciales. Bueno, y a manera de introducción y también a manera de advertencia, quisiera yo compartirles una pequeña reflexión de un neurólogo italiano, una autoridad mundial en autismo, que es el doctor Michele Sapela. Y fíjense lo que dice, es muy interesante. Sí, dice, no hay otro tema de la neuropsiquiatría infantil que haya provocado tanta pasión en los enfrentamientos entre estudiosos. Fíjense qué interesante. Hay que preguntarse por qué el autismo continúa suscitando furiosos debates, mientras el síndrome de Down, la epilepsia y tantas otras incapacidades más comunes son motivo de apacibles razonamientos. Que es muy interesante este fenómeno. El autismo tiene algo que nos involucra, que nos atrapa, que nos jala, que nos apasiona, y a veces terminamos en debates demasiado acalorados o en discusiones un poco subidas de tono. A lo mejor esto podría pasar, ¿no? Por eso lo pongo como a manera de advertencia. Sobre todo porque se va a mencionar algo sobre psicofármacos, que eso está rodeado de muchos mitos. La que sigue, por favor. Bueno, como ya había comentado el doctor Flores Tinajero en su exposición, Leo Kanner fue el primer médico que describió el trastorno del espectro autista. De hecho, él toma la palabra que acuñó Erwin Bloiler desde principios del siglo XX para referirse a la esquizofrenia, y él lo publica en una revista de neurología en 1943, y el título de este artículo era Alteraciones autísticas de contacto afectivo. Si se dan cuenta, el autismo es una entidad que ya tiene mucho tiempo de estarse estudiando. Ya han pasado más de 70 años de que se describió por primera vez. Y bueno, algo que dice Michele Sapela es también muy interesante, porque a más de 70 años de la descripción de esta entidad todavía no sabemos cuál es la causa o cuál es el origen o la etiología que nos va a llevar al desarrollo de un trastorno del espectro autista. Dice, en la base del autismo existe una alteración neurobiológica que puede ser de naturaleza distinta de un caso a otro. Es decir, no existe una sola causa, y posiblemente no exista solamente un tipo de autismo, sino que al referirnos al autismo o al trastorno del espectro autista, quizá más bien tengamos que referirnos en plural, ¿no? Como los autismos o los trastornos del espectro autista, que quizá cada uno pueda tener su propia causa, y quizá una misma entidad o subtipo de entidad pueda tener al mismo tiempo causas muy diferentes. Para entender esto, yo quisiera citar a un biólogo, Ludwig von Bertalanffy, y su teoría general de sistemas. La que sigue, por favor. Que una de las propiedades de los sistemas que describe este biólogo en su obra es el principio de equifinalidad, y eso nos ayuda a entender lo que menciona Michele Sapela sobre las múltiples causas del autismo. Dice, los sistemas abiertos pueden alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Como ustedes ven en el esquema, hay una condición 1 que puede incidir en un sistema, en este caso sería el sistema nervioso central, y esto va a producir un resultado que sería el autismo o un trastorno del espectro autista. Y una condición 2 totalmente diferente, que también va a incidir en ese sistema y también puede generar el mismo resultado. Es decir, principios o condiciones generales diferentes nos pueden dar el mismo resultado. Un ejemplo podría ser a lo mejor una mutación genética como condición 1, que precipita el desarrollo de un trastorno del espectro autista. Una condición 2, un problema perinatal, ¿no? Un problema en el parto, que también condiciona este tipo de patología. Y también sucede lo contrario.
el principio de equicausalidad, también parte de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Y fíjense qué interesante, y esto nos lleva hacia el punto que yo quiero tocar en esta breve exposición. En los sistemas abiertos, la misma condición inicial puede llevar a resultados distintos. Fíjense, aquí tenemos una sola condición. Por ejemplo, el hecho de que un feto en desarrollo tenga circular de cordón, no se le enrede el cordón umbilical en el cuello. Eso disminuye el aporte sanguíneo al cerebro y puede generar lesiones en el sistema nervioso. Esta sola condición incide en el sistema y puede dar resultado 1, autismo, o resultado 2, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, lo que vemos en los sistemas abiertos, que los seres humanos somos sistemas abiertos porque recibimos influencia, recibimos comunicación, energía del exterior, hay ese intercambio, se dan este tipo de situaciones que nos ayudan un poco más a entender la patología. La que sigue, por favor. Esto es algo más esquemático. Tenemos un daño que puede ser muy global, y por un lado esto nos va a generar un trastorno del espectro autista y tenemos un niño que tiene intereses muy estereotipados, muy restringidos, que no habla, que no tiene interacción social, y por otro lado también este daño al sistema nervioso central nos puede dar el síndrome de la hiperactividad, ¿no? Conocido como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces tenemos un niño que se mueve todo el tiempo, que no pone atención, que es muy impulsivo, y ambas patologías vienen de un problema a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, si nosotros queremos introducirnos en el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aquí sí retrocedemos todavía más en el tiempo. Curiosamente, muchos piensan que el TDAH es algo de reciente descripción o es una entidad que a lo mejor se ha puesto de moda porque ha sido investigada en las últimas décadas, pero la verdad es que tiene ya más de un siglo de haberse descrito. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, fue descrito por primera vez en 1902 por un pediatra británico llamado George Frederick Steele. Este es el artículo original que apareció en la revista Lancet. Es una revista que se sigue editando, tiene ya más de un siglo de editarse, y aquí Frederick Steele habla de algunas condiciones físicas anormales en los niños. Es decir, por primera vez un pediatra estaba diciendo que esos niños que todo el tiempo se están moviendo, que esos niños que todo el tiempo están distraídos, que son muy impulsivos, tenían una condición física, algo estaba pasando en su cuerpo. Bueno, y aquí juntamos las dos patologías, ¿no? Porque se ha descrito que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad está presente en una gran proporción de niños. Y aquí varía de acuerdo al autor que haya hecho el estudio de epidemiología. Hay autores que dicen que es desde el 5%, otros dicen que es el 10% de todos los niños, otros dicen que es el 8% de los niños. Pero aquí lo interesante es que la investigación nos ha mostrado que una gran proporción de niños con trastornos del espectro autista tienen también un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Dice Hollander, los síntomas de hiperactividad, falta de atención e impulsividad son comúnmente reportados en niños con trastornos generalizados del desarrollo. Y se ha comprobado que hasta el 59%, fíjense, de los niños con autismo cumplen criterios para TDAH, es decir, prácticamente el 60% y es más de la mitad. Sin embargo, la realidad es que muchos niños que se diagnostican con el trastorno del espectro autista no se están diagnosticando con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es algo muy interesante en lo que yo quisiera detallar un poco. Esto lo menciona Polman en los parámetros prácticos para la evaluación y tratamiento de niños y adolescentes con autismo que publica la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Fíjense qué interesante, él habla del concepto del ensombrecimiento diagnóstico, y esto pasa con los niños con trastornos del espectro autista. Dice Polman, es la tendencia a fallar para diagnosticar otros trastornos comórbidos cuando una condición más notable está presente. Esto puede ocurrir en el caso del trastorno del espectro autista. Es decir, si tenemos un niño con un trastorno del espectro autista y ese niño todo el tiempo se está moviendo, ese niño no puede enfocarse en una actividad que está realizando, ese niño es agresivo, ese niño es muy impulsivo, podría existir la tendencia del especialista en decir, es parte del mismo autismo. A lo mejor el autismo es muy grave, pero no es cierto. En realidad hay una comorbilidad. Es autismo más
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Aquí nuevamente voy al punto que mencionaba el doctor Flores Tinajero cuando habla de que es muy frecuente que el autismo no vaya solo, sino que vaya acompañado de otro tipo de condiciones. Sobre todo son condiciones que tienen que ver con el neurodesarrollo, que sí lo clasifica actualmente el DSM-5. Y bueno, el DSM-5, aquí tendríamos que cuestionarlo un poco porque el DSM-5 elabora criterios para ser aplicados en pacientes que a lo mejor no tienen comorbilidad, es decir, el diagnóstico puro en una persona que no tiene otra cosa, ¿no? Pero cuando estamos evaluando un niño con un trastorno del espectro autista, que aparte tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ahí es como si se hiciera una mezcla de colores que nos diera un color diferente. Y aquí sí nos tenemos que salir del DSM-5 porque el DSM-5 no está preparado para eso. Y aquí es donde lo que se ha conocido como la Biblia de los psiquiatras, pues lo tendríamos que rechazar y empezarle a ajustar, a ser más independientes de lo que está escrito en este libro y aprender a observar la fenomenología tanto del trastorno del espectro autista como del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, y yéndonos al tema de la farmacología, que es un tema que genera controversia, eso es lo que recomiendan los expertos. Los clínicos deben ser juiciosos en el uso de medicación en niños muy pequeños, es decir, si el clínico considera que un niño se puede beneficiar de un medicamento, está bien, hay que ser juicioso, pero no existe una edad mínima, es decir, en la pediatría, ningún pediatra va a decir que un niño está muy chiquito para darle medicamento. De hecho, cuando un niño nace, lo primero que hacen es que le ponen gotitas de cloranfenicol en los ojos y nadie dice que está muy chiquito para darle medicamento. Y todos los fármacos deben utilizarse con la dosis mínima efectiva y la polifarmacia debe evitarse. Que esto es a veces un error que se comete muy frecuentemente y que nos toca ver en la práctica, en donde de repente vemos niños que tienen problemas no tan graves que a lo mejor ha sido tratado en diversas instituciones, por diversos clínicos, y cada clínico va añadiendo un medicamento, el nuevo clínico no retira el anterior, y entonces el niño ya tiene una lista como de 5 o 6 medicamentos, y ya uno no sabe ni qué hace qué, ¿no? En mi experiencia, muchos niños con trastornos psiquiátricos infantiles o trastornos del neurodesarrollo pueden controlarse o puede aumentar su calidad de vida con un solo medicamento o a lo mucho con 2. Ya cuando un niño toma 3, 4, 5, ya hay que ser un poco escéptico y pensar que quizá el manejo no es el más adecuado, aunque claro que debe haber sus excepciones. Y bueno, les había dicho que en el 43 Leo Kanner publica su serie de casos, 12 casos de niños con esta entidad, y un año después, en el 44, se sintetiza la molécula de metilfenidato, que en la década del 50 es lanzada al mercado con el nombre de Ritalin, que es el nombre más conocido, pero existen otras marcas como Tradea o como Concerta, que es una maravilla porque ha ayudado a muchos niños a poderse concentrar, a poder controlar sus impulsos, a poder regular su conducta. Y algo interesante, cuando el laboratorio Novartis lanza el Ritalin, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad todavía no se llamaba así, se llamaba disfunción cerebral mínima o daño cerebral mínimo. Por eso en este promocional de esa época, ahí dice, estudios controlados han demostrado los beneficios en MBD, Minimal Brain Dysfunction o Minimal Brain Damage. Que es interesante, ¿no? Aquí te está diciendo el laboratorio y está lanzando este fármaco de que el niño con un problema en el cerebro puede beneficiarse del Ritalin. ¿A qué sigue? Pero a muchos nos da miedo, o nos ha dado miedo medicar a niños a lo mejor con problemas neurológicos, porque hay muchos mitos en donde pareciera que existiera el temor de que el estimulante o el fármaco pudiera dar efectos adversos a ese niño que fueran contraproducentes para su desarrollo. Y bueno, algo que dicen muy frecuentemente es que la molécula de metilfenidato se parece mucho a la molécula de cocaína o a las anfetaminas porque son estimulantes del sistema nervioso central. Claro que si lo vemos desde esa perspectiva parecería como muy malo darle metilfenidato al niño, pero sin embargo también existen otras moléculas de uso cotidiano que también pertenecen a ese gran grupo de los estimulantes del sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Bueno, fíjense, la molécula que aparece en el extremo izquierdo es la molécula de metilfenidato, y yo estoy poniendo dos moléculas hermanas
que pertenecen a este mismo grupo. La molécula de chocolate, que más específicamente es la teobromina, ¿no?, que es el compuesto estimulante que tiene este alimento, y la molécula de cafeína. Es decir, si bien algunos dicen que el metilfenidato se parece a la cocaína, bueno, se parece al chocolate y se parece a la cafeína, y estas dos moléculas son parte de nuestra vida cotidiana. Tanto que yo me atrevería a decir que el metilfenidato es incluso más seguro que tomarte un chocolate o que tomarte una taza de café. De hecho, hubo un tiempo en los años 70 que se utilizó la cafeína para ayudar a los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y sí les funcionó, solamente que les dio mucho dolor de cabeza porque eran unas dosis relativamente altas, eran de 100 a 160 miligramos de cafeína. Sí funcionaba, pero les generaba dolor de cabeza. Y bueno, uno se pregunta, ¿cómo es que un estimulante va a hacer que un niño se tranquilice o que un niño pueda controlar su inquietud? En apariencia es una paradoja o una contradicción, porque uno diría el estimulante debería de estimular. Entonces, con esta animación quiero yo mostrar cómo se resuelve esta paradoja, cómo es que un estimulante no estimula al niño, sino que le ayuda a tranquilizarse, que le ayuda a controlar su agresividad. Tenemos a un niño moviéndose constantemente, y aquí vemos una función que tiene que ver con las tareas que el cerebro realiza y que se le llama una función ejecutiva, que es la inhibición conductual. En pocas palabras, es el freno del automóvil, pero esta función ejecutiva o este freno del automóvil está fallando por un daño en el sistema nervioso central. Entonces tenemos una función inhibida. Hasta ahí lo que entendemos es que el hecho de que el niño se esté moviendo constantemente tiene que ver con que no hay inhibición conductual, o bien que está inhibida la inhibición. ¿Sí? Hay una inhibición de la inhibición. ¿Y qué es lo que hace el medicamento? La que sigue, por favor. El estimulante lo que genera es una corrección química para que ya no esté inhibida esta función y entonces funcione el freno, o el freno empiece a accionar. En pocas palabras, la corrección química es una inhibición de la inhibición de la inhibición. ¿Sí? Porque el niño que se mueve tiene una inhibición de la inhibición, y el medicamento genera una inhibición de la inhibición de la inhibición. Así se resuelve la paradoja. Y bueno, para entenderlo bioquímicamente tenemos que irnos a nivel microscópico. Esta es una neurona. Vamos a ver cómo se comunican entre sí. Aquí tenemos los dos extremos de la sinapsis, ¿no? Fíjense lo que hace el metilfenidato. Eso es muy esquemático. El metilfenidato lo que va a hacer es que va a amplificar la señal. Sí, bueno, aquí tenemos el cerebro de un niño. Vamos a irnos a nivel de las células, que son las neuronas. Vamos a ver cómo se comunican entre sí. La dopamina es uno de los neurotransmisores principales, el otro es la noradrenalina. Al menos en lo que tiene que ver con los procesos de atención y control de impulsos. Y fíjense, el extremo de la neurona que está del lado derecho está liberando estas pelotitas verdes, que es el neurotransmisor, y que pasan de una neurona a otra a través de un receptor, que son esas estructuras moradas. Y fíjense que hay un mecanismo de reciclaje. Esas estructuras verdes, que son los transportadores, se vuelven a tragar el neurotransmisor como una manera de reciclar. Y esos conitos color anaranjado es el medicamento para el TDAH, que tapa esa aspiradora, y al tapar la aspiradora, la neurona no se come tanto el neurotransmisor, y esto se traduce en una mejor comunicación entre la información que hay entre estas dos neuronas. De esta manera, químicamente hablando, podemos encontrar una mejoría en los pacientes que tienen un trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, eso es todo por mi parte. A nombre del Instituto Jalisciense de Salud Mental, les doy gracias por su atención.